La estatua de la Virgen que intentó llevarme. Aún siento el frío de aquellos ojos en mi espalda. Tenía 6 años cuando la vi moverse por primera vez. Todo comenzó con los rosarios en la colonia. Mi abuelita devota hasta la médula me arrastraba cada semana a una casa distinta para rezarle a la Virgen. Las salas olían a cera derretida y a sudor de ancianos, pero aquella noche fue en la casa de la señora Patty, una vieja casona con ventanas tapiadas y una sala llena de cruces oxidadas. Al entrar el aire se espesó y ahí en medio de la sala ella estaba. La estatua era monstruosamente hermosa, mucho más alta que yo, con un rostro tan humano que parecía que hasta podía respirar. Sus mejillas brillaban bajo las velas como si sudaran, y sus ojos pupilas de vidrio tan grandes que parecía que estaban dilatadas. Me acerqué fascinado por el detalle de sus lágrimas talladas, y entonces lo vi. Su cabeza giró lentamente, deliberadamente, hasta clavarme esa mirada que no era de amor. Era una mirada de una persona enloquecida. Corrí con mi abuelita y le conté, pero ella sonrió y me dijo: «Hijo, la Virgen es nuestra madre, no le debes tener miedo». Esto me dejó con un terror terrible al arte sacro, incluso ahora de adulto. En ese entonces nadie me creyó, ni siquiera el padre Ramiro cuando le conté en mis confesiones. Sentía que las estatuas en las iglesias me seguían con la mirada, los cristos sangrantes gimoteaban en mis sueños, los ángeles de mármol susurraban mi nombre en la penumbra, y cada cuadro de mártires destripados, sus entrañas brillaban húmedas bajo la luz de las velas. Me moría de miedo siempre que iba a una iglesia, siempre las evitaba, también escapando de ir a funerarias y temiendo hasta los santos de yeso que ponen en la calle como algún tipo de protección. Todo empeoró esa noche. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando bajé por agua. La casa estaba silenciosa, pero el aire olía a rosas marchitas. Lo supe antes de encender la luz. Ella estaba ahí, en medio de mi sala, sobre la alfombra donde jugaba. La Virgen de más o menos 1,70 m se erguía, más real que nunca. Su túnica, antes azul pálido, ahora era del color de la sangre seca, y sus manos ya no estaban abiertas. Una señalaba hacia mí, el dedo índice torcido como un garfio, mientras la otra se aferraba a un rosario de huesos diminutos. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Sus ojos esta vez no eran de vidrio, eran humanos, y seguían cada uno de mis temblores. Retrocedí, pero algo crujió bajo mis pies. El suelo estaba cubierto de imágenes, como pinturas que no estaban ahí antes. Sentía que alucinaba, eran retratos de mí, de niño, siendo observado desde ventanas, desde espejos, desde el techo de mi habitación, y en todas ella estaba asomándose entre cortinas, emergiendo de pozos, sus dedos enredándose en mi pelo mientras dormía. Corrí escalera arriba, pero su voz me persiguió, una voz suave pero extraña diciendo: «Hijo, soy tu madre, no temas». Corrí gritando, pero ninguno de mis papás me escuchaba. La oscuridad se volvía cada vez más pesada. Cuando llegué a la parte de arriba, empecé a escuchar pasos pesados y rápidos subiendo la escalera. Intenté abrir el cuarto de mis papás, pero estaba cerrado. Les golpeé la puerta una y otra vez llorando, pero no me abrían. Y entonces volteé hacia las escaleras. Ella ya había subido. Se escuchaban sus pasos, pero estaba flotando. Su cara cada vez se veía más humana, pero ahora tenía una mueca gigantesca de oreja a oreja. Cuando sus ojos volvieron a ver los míos, volvió a hablar. «Ven conmigo, te gustará el paraíso, hay muchos niños como tú». En ese momento dejé de tocar la puerta de mis papás y corrí al baño. Ese sí abrió, y me encerré ahí. Y esa cosa empezó a golpear la puerta tan fuerte que parecía que la tiraría. La luz del baño empezó a parpadear, y mientras golpeaba la puerta, yo moría de miedo. De la nada escuché la voz de mi papá gritando: «¿Qué quieres?». Y escuché un golpe muy fuerte y después el ruido característico de algo de cerámica cuando se rompe. Escuché más groserías dichas por mi papá, luego pasos corriendo hacia debajo de las escaleras, y luego volvieron a tocar la puerta del baño donde yo estaba encerrado. Pero ahora era la voz de mi papá. Tenía la voz muy alterada, llamando mi nombre y preguntándome si estaba ahí. Con todo el miedo del mundo abrí la puerta, y sí, era mi papá. Me abrazó y me preguntó que si estaba bien.
Le dije que sí. Le dije que esa cosa venía por mí. Le dije que quería llevarme. Mi papá me tranquilizó y llamó a la policía. Escuchando la declaración que él dio, él la describió como una mujer, más o menos alta, que llevaba un rebozo. Le dijo a la policía que la golpeó con un palo y que al parecer llevaba algo, alguna vasija o algo así, porque cuando la golpeó se le cayó un pedazo de yeso. Al parecer no le vio la cara. Explicó que cuando la golpeó, ella lo lanzó contra la pared y escapó saliendo por la puerta y ya no la pudo alcanzar. En ese momento entendí que para mi papá eso que vio fue una persona que tal vez estaba intentando secuestrarme o robar la casa, pero yo sé lo que era. Después de eso ya no me ha vuelto a pasar nada parecido, pero sigo con el miedo de que esa cosa siga por ahí esperándome, incluso ahora siendo un adulto. Jamás volví a pisar una iglesia ni nada que tenga que ver con algo religioso. De verdad no sabemos en qué nos metemos, aunque parezca algo bueno. Todos los relatos ya se encuentran en YouTube y Spotify, donde incluso habrá relatos más fuertes y largos enviados por ustedes que no puedo publicar en TikTok. Los invito a suscribirse. Me encomendé a San Antonio y casi no la cuento. Mi nombre es Pablo, tengo 33 años y hasta hace apenas 8 meses seguía siendo virgen. No soy una persona muy agraciada físicamente, de hecho para nada soy atractivo. Moría por estar con una mujer, moría porque alguien me quisiera y poder gustarle a alguien por quien soy. Toda mi vida estuve traumado con esto. Durante la preparatoria y la carrera todo el mundo siempre se burló de mí por mi aspecto, incluso las mujeres. Desde ahí supe que jamás nadie me querría. Y yo moría por estar con una mujer, tener relaciones y dejar de tocarme a mí mismo 3 veces al día. Después de la carrera simplemente me hice a la idea que jamás nadie me querría y dejé de intentarlo. Dejé de hablarle a las mujeres y me aislé de todos. Yo nunca he sido alguien religioso, pero hace más o menos 10 meses me enteré que existía un santo al que se le puede rezar para poder conseguir el amor, San Antonio. Investigué en internet y encontré que lo tenía que poner de cabeza y decirle que quería encontrar el amor. Decirle que confío en su pasión, decirle que por favor le susurrara mi petición al niño Jesús y agradecerle e incluso ofrecerle 13 monedas a modo de ofrenda. Y todo eso fue exactamente lo que hice. Le dije que quería dejar de ser virgen, que quería sentir el calor de una mujer, que me quisiera, que no pidiera más de lo que soy. Le dije que quería una mujer atractiva. Le ofrecí sus 13 monedas, le agradecí y así lo hice por unos 7 días. La noche del 8º día tuve un sueño donde una mujer bastante llamativa y atractiva entraba a mi cuarto y me veía. Ella iba desnuda y me veía con muchísimo deseo. Nunca había sentido ni visto esa mirada hacia mí. Se me acercó y sin decir nada se metió a mi cama y consumamos el acto. En el momento que sentía más placer, desperté, con mi ropa interior toda mojada, ustedes ya saben de qué. No podía creer que solo fue un sueño, se sintió muy real. Intenté levantarme para irme a cambiar, pero terminé cayendo al suelo. Las piernas no me respondían, estaba extremadamente cansado, como si hubiera corrido kilómetros. Como pude me levanté y me cambié. Al día siguiente, al ir a trabajar, pasé por un café a un Oxxo y casi me caigo hacia atrás de la sorpresa. La cajera se parecía muchísimo a la mujer de mi sueño. Casi podría decir que ella era la misma. Me saludó. «Buenos días, ¿cómo estás?», me dijo. Yo tartamudeé un poco y le dije «bien, gracias». Al momento de pagarle, rozó mi mano para tomar el dinero y me veía de la misma manera que recuerdo que aquella mujer me vio en mi sueño. Yo no supe qué hacer y solo recogí mi cambio y me fui. A la noche, al volver a mi departamento, sentía algo extraño. Sentía como si alguien me siguiera, pero yo volteaba y no había nadie. Eran ya alrededor de las 10 de la noche cuando tocaron la puerta de mi departamento. Lo más extraño del mundo. Nunca nadie viene a visitarme, ni siquiera conozco a nadie, ni siquiera tengo amigos. Fui temeroso a ver quién era, y era ella, la chica del Oxxo. Me dijo, «Hola, buenas noches, ¿cómo estás?». Lo mismo que me dijo en el Oxxo en la mañana. Tartamudeé de nuevo y le dije, «Hola, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo?». «Te seguí, me gustaste mucho y quise ver dónde vivías. ¿Puedo pasar?». Yo no sabía qué estaba pasando y por supuesto que desconfié completamente de la situación. Pero ella venía vestida con un vestido rojo entallado, muy sexy, y no pude resistir el decirle que pasara.
Ya dentro de mi departamento le pregunté si me había seguido durante todo el día, a lo que respondí que sí. Me dijo que se salió de su turno en cuanto yo me retiré del Oxxo y se fue siguiéndome. Dijo que se quedó afuera de mi trabajo a esperar que saliera para ver dónde vivía. Cuando me dijo eso sentí un escalofrío horrible en mi espalda, pero la veía su rostro, veía cómo iba vestida y podía más mi lujuria que mi razonamiento. Ella notó cómo le estaba viendo y dijo: y bueno, ¿lo vamos a hacer o no? Yo no supe cómo reaccionar y le pregunté, tartamudeando de nuevo: ¿hacer qué? No respondió, se levantó, me agarró de la mano y me guió a mi propio cuarto y consumamos el acto. Después de eso me dijo que se llamaba Esme. A la mañana siguiente desperté y ella ya se había ido. Lo primero que hice fue darle las gracias a San Antonio por darme la oportunidad al fin de estar con una mujer. Me fui a trabajar, pero antes pasé a ese mismo Oxxo para verla de nuevo, pero no estaba. Le pregunté al cajero si Esme no había ido a trabajar hoy, y me dijo que no había nadie del personal con ese nombre. Eso me desconcertó bastante, pero no le dije nada, solo pagué mi café y me fui. Realmente pensé que no le iba a volver a ver, pero esa noche regresó. De nuevo, sin hablar mucho, le hice preguntas sobre si había dejado de trabajar en el Oxxo, pero no me respondió. Solo me volvió a decir: ¿lo vamos a hacer o no? Frase que no me hacía cuestionar nada más. Y a la mañana siguiente, al yo despertar, ya no estaba de nuevo. Esto estuvo así por alrededor de 2 meses. Yo solo me decía a mí mismo que probablemente solo quería noches acompañadas y no quería nada serio, aunque yo no sabía nada más de ella más que su nombre y ni siquiera completo. Solo me imaginaba que se llamaba Esmeralda. Durante estos 2 meses yo cada vez me sentía peor. Primero mentalmente, empezaba a olvidar cosas, cada vez me volvía más torpe en mi trabajo, me distraía mucho, y después físicamente. Cada vez estaba más y más débil, me aparecían moretones de la nada en las piernas y los brazos, incluso estaba bajando de peso. En mi ciudad es muy común, lamentablemente, ver carteles de "se busca de mujeres desaparecidas" en los postes. Un día, regresando a mi departamento del trabajo, en uno de los postes vi la foto de Esme, en donde la estaban buscando. Estaban sus fotos y sus datos. Decía la fecha en que había desaparecido. Era el mismo día que llegó a mi casa por primera vez. Y también decía su nombre real: Andrea García Parra. Su nombre no era Esme. Yo no podía creer lo que estaba viendo, así que me fui a mi casa y esperé por ella. Y sí, llegó. La pasé a mi departamento y le mostré una foto que le tomé al cartel en el poste. La confronté y le dije que quién era y por qué estaba publicada como desaparecida. Le dije que yo podría ser sospechoso de algo si seguíamos con esto. Y ella empezó a reírse, se levantó muy rápido y me dio un puñetazo en la cara. Un golpe extremadamente fuerte para su tamaño, tan fuerte que me tiró un diente y me lanzó contra mi comedor. Yo me intenté levantar y la vi. Algo le estaba saliendo de la boca, algo como un bicho gigante, como una iguana del tamaño de un perro. Tenía la piel gris y babosa, tenía como cuernos de cabra torcidos hacia atrás. Era escamosa, tenía los ojos amarillos y las pupilas negras y delgadas como las de un gato. Esa cosa me veía y cuando terminó de salir de su boca se acercó a mí amenazante y habló. Habló sin mover la boca y me dijo: y bueno, ¿lo vamos a hacer o no? Pero esta vez esa voz era horrible. Yo grité del terror y esa cosa se fue rompiendo una de mis ventanas, se fue riéndose. Asustado y adolorido me levanté y miré hacia el piso. Era el cuerpo de esa chica. Tenía la boca destrozada de donde salió esa cosa y su cuerpo. Su cuerpo estaba putrefacto, como si llevara muerta muchísimo tiempo. Para nada era ya la hermosa mujer que alguna vez fue. Yo realmente no supe qué hacer, así que tomé una de mis maletas, la más grande, y la metí ahí como pude. La dejé en un terreno baldío y di aviso a las autoridades anónimamente, diciendo que había encontrado una maleta que probablemente tenía algo sospechoso dentro, ya que olía a putrefacción. Me pidieron que me quedara en el lugar para testificar, pero no lo hice. Yo sabía que esto pasó gracias a los rezos que le hice a San Antonio. Para mí esto fue algo sobrenatural, así que fui con una señora que se dedica a hacer cosas esotéricas y brujería. Le conté absolutamente todo lo que pasó. Le conté cómo yo quería encontrar el amor y le recé a San Antonio. Y ella me dijo que San Antonio nunca me contestó. Me dijo que yo no quería buscar el amor, que rezaba con lujuria en la mente, y a quien vi era un demonio llamado Asmodeo. Él me escuchó y quería alimentarse de mi infelicidad, de mi necesidad, y que debió poseer a esa pobre chica para llegar a mí.
Me dijo que hice lo correcto en dar aviso del cuerpo de ella para que la puedan enterrar y pudiera descansar. Y ahora, después de todo esto, no sé qué hacer ni cómo seguir. Ya pasaron meses, pero sigo sintiendo esa misma necesidad de estar con alguien. Creo que ahora pagar dinero por ello será la mejor opción. Por fin recé, pero no me contestó quien yo quería. Yo nunca había tenido la necesidad de creer en nada. No soy alguien atea. Creo que yo no soy nadie para decir si existe algún Dios o no. Solo que nunca tuve la religión presente en mi vida. Vengo de una familia católica, entre comillas, ya que nadie como tal iba a misa. Estábamos bautizados todos, pero por mero protocolo. Ni yo ni nadie de mis hermanos tenemos todos los demás rituales de la religión católica, como la confirmación, primera comunión y esas cosas. Nunca pensé en dioses, ni en demonios, ni en esas historias de fantasmas que cuentan para asustar a los niños. Hasta aquella noche hace más o menos 3 meses, hasta que, arrinconada por la desesperación, me arrodillé en el suelo de mi cuarto y junté las manos por primera vez en 30 años de mi vida. Encendí una veladora y recé. Recé porque ya tenía todos mis recibos y facturas apiladas en la mesa del comedor. Era una montaña de papel que amenazaba con enterrarme viva. El banco había llamado por 3ª vez esta semana. Mi jefe me despidió sin explicaciones. Y yo, Irene Valdés, que siempre me jacté de resolver mis problemas sin llorar, rompí en llanto. Por favor, Dios, murmuraba, sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis mejillas. No sé cómo hacer esto sola, ayúdame. El silencio fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, hasta que escuché una voz. ¿Ahora crees? La voz no vino de fuera, surgió dentro de mi cabeza. Una voz que hizo vibrar mi cráneo por dentro, al punto de dolerme, como si me estuvieran presionando la cabeza. La voz era fría, multiplicándose en eco. Me levanté de un salto golpeando la mesilla de noche. El foco tronó sumiéndome en oscuridad. Solo acerté en preguntar, ¿quién eres?, mientras palpaba las paredes. Tú me invocaste, respondió, ahora detrás de mí, con un tono de burla. Pero no soy tu siervo, los favores se tienen que pagar antes de hacerse. Sin pensarlo le pregunté, ¿eres Dios? No obtuve respuesta inmediata. Pasaron unos 30 segundos que se sintieron eternos, y eso solo respondió. Necesitas ayuda, ¿no? Necesito que me reces por 9 días, y en tu rezo debes de pedir lo que nunca has tenido, lo que siempre has deseado, y lo que menos necesitas. Cuando terminó de decir eso, le pregunté, ¿y eso en qué me ayudará? Después no recibí respuesta. Al día siguiente, incrédula de lo que había pasado, lo hice. Lo hice de la manera en la que la voz me dijo. Me arrodillé, junté mis manos. En el orden que él me dijo, recé, pidiendo lo que nunca he tenido. Dios, si me escuchas, por favor, necesito dinero para poder vivir una vida tranquila. Luego pedí lo que siempre he deseado. Deseo tener una casa propia para ya no tener que rentar más. Y luego tenía que pedir lo que menos necesitara y no podía pensar en nada ya que mi mente estaba llena de necesidades reales. Así que solo acerté a decir, por favor, necesito joyas, alhajas, tener la oportunidad de comprar ropa nueva y cara. Hice esto mismo durante 9 días mientras recibía llamadas de cobradores, seguían llegando las notificaciones por correo, email y nadie me llamaba de todos los trabajos a los que me postulaba. Hasta que en la 10ª noche salí de mi cuarto a tirar a la basura el envase de sopa instantánea que había cenado. Y cuando encendí la luz del comedor, encima de todas las notificaciones, facturas y recibos había muchísimos billetes de 500 pesos mexicanos regados por la mesa, algunos hasta caían al piso. En ese momento yo no podía ni moverme, sentí gusto, pero también estaba llena de miedo y duda cuando me iba a acercar a tocar todo ese dinero. La luz se fue en toda la casa y todo empezó a llenarse de humo, que olía a incienso. Era un humo denso, pero lo podía respirar. Mi primer reflejo fue taparme la nariz y la boca, pero noté que era respirable. Y del humo salió una silueta que nunca terminó de materializarse, pero era muy grande, alrededor de 2 metros. Me dijo, todo este dinero debe usarse únicamente en los deseos por los que rezaste 9 noches. Cada 7 días estarás recibiendo la misma cantidad de dinero. Las únicas reglas son que no puedes ayudar a otras personas en necesidad, ni lo puedes desechar de ninguna manera. Si no haces caso a esto, lo pagarás. Luego la luz volvió, el humo desapareció,
y junto con él también desapareció la silueta. Asustada tomé todo el dinero. Tuve que hacer varios viajes del comedor a mi cuarto. Lo conté, tardé toda la noche y parte de la mañana siguiente. Eran 2,000 billetes de 500 pesos mexicanos, un total de 1,000,000 de pesos mexicanos. Alrededor de $47,800 al momento del suceso. Al día siguiente liquidé todas mis deudas, empecé a comprar ropa, a comer en buenos lugares, compré un auto, un muy buen auto, aunque lo compré a un tercero de segunda mano, ya que por razones legales en México, cosas como una casa nueva o un auto de agencia no pueden ser comprados enteramente en efectivo por temas fiscales y de lavado de dinero. Para el séptimo día ya no me quedaba ni un peso de ese 1,000,000 de pesos. Y en la madrugada del octavo día volvió a suceder. Salí en la mañana y de nuevo ahí estaba, la misma cantidad de billetes. Ese día le di 950,000 pesos a una conocida como primer pago por su casa. Le dije que cada semana le estaría dando la misma cantidad por su casa y el último pago sería de 200,000 para completar los 4 millones de pesos que ella pedía. Le dije que no me firmara ningún documento hasta que le completara los pagos para que todo fuera más confiable para ella. En el momento del papeleo le mentimos al notario diciendo que yo solo había pagado 800,000 pesos para que el notario no se viera obligado a notificar a Hacienda por el pago en efectivo. Después de esas semanas todo iba bien. El problema vino cuando terminé de amueblar mi casa, cuando ya había comprado tantas joyas como había querido, ropa y electrónicos. No me estaba siendo posible acabarme el dinero aún saliendo del país. Hace 2 semanas aún me quedaban 100,000 pesos y ya no iba a poder gastarlos. No imaginé que realmente fuera un problema, así que lo que hice fue salir a la calle en mi coche y al primer vagabundo que vi le di ese dinero. Solo hice rollo ese fajo de billetes y se lo di y volví a mi coche. El vagabundo intentó alcanzarme, no sé si para preguntarme el por qué o solo para agradecerme. Yo solo me fui. Para cuando llegué a mi cuarto, solo pude ver, horrorizada en mi cama, estaba el cadáver de ese vagabundo, con el pecho y el estómago abiertos, intestinos de fuera. Yo grité. No pude describir lo que sentí en ese momento, todo el horror, miedo. Fui al baño a vomitar. Mientras vomitaba, algo me tomó de mi blusa y me lanzó fuera del baño. Y lo que vi en ese momento ya no era solo una silueta. Era la típica imagen de un chivo. Medía un poco más de 2 metros. Tenía una especie de túnica negra, pero era piel, no era tela. Era piel transparentosa con venas que salía de su espalda cubriéndolo todo. Se acercó a mí y sus pasos eran el ruido de pezuñas contra el piso. Me dijo, las reglas eran claras y solo tienes una oportunidad más. No caridad, no ayuda. Y tienes que terminar todo en ti misma. Cuando terminó de hablar, dio la media vuelta y se metió al baño. Tardé unos minutos en levantarme, asimilando y llorando. Cuando me levanté me asomé al baño y ya no había nada. Entré a mi cuarto y ya no estaba el cuerpo del vagabundo, pero sí mucha sangre en mi cama. Esa noche me fui a un hotel a dormir. Luego cambié toda mi cama, incluso la base y el respaldo. Cada vez se me está haciendo más difícil acabarme el dinero. Salgo a comer a Europa, a desayunar a Japón. Puede sonar bien, pero no lo es cuando en tu cabeza solo estás pensando cómo acabarte 1,000,000 de pesos semanales, viendo cómo otras personas sufren por falta de dinero al igual que yo lo hacía sin poder hacer nada al respecto. He tenido un cargo de conciencia horrible por ese pobre hombre que tuvo que pagar por mi culpa.